La Segunda Guerra Mundial, uno de los hechos históricos más terribles en la historia de la humanidad y en donde se vio sin remordimientos todo lo que el ser humano podía ser capaz de hacer. Fueron los nazis los que intentaron adoctrinar al mundo con ideales y conquistas que trajeron destrucción y muerte a muchas personas. Sin embargo, muchas de las cosas que hoy en día usas existen debido a los nazis. Estos son los 10 terribles inventos de los nazis que usamos hoy en día. Número 10. La conservación de los animales. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, se preocuparon mucho por la conservación de las especies nativas del país. De hecho, un año más tarde, aprobaron la Ley Nacional de Caza, que regulaba cuántos animales podían ser sacrificados por año. Esta ley establecía las temporadas adecuadas para la caza, ley que por otra parte con el tiempo ha sido extendida a muchos otros países. Sin ella, es posible que algunas especies como el lobo o el lince euroasiático hubieran desaparecido de los bosques de Alemania. Número 9. Las autopistas. Aunque no fue idea originaria de su gobierno, Hitler estaba entusiasmado con la idea de construir en Alemania la mayor y mejor red de carreteras de alta velocidad de Europa, y no dudó en ponerla en marcha, empleando a más de 100.000 trabajadores, un sistema que fue posteriormente emulado en su totalidad por países desarrollados de la época. Número 8. Jägermeister. Esta bebida alcohólica fue nombrada en honor a Hermann Göring, el maestro de la caza del Tercer Reich, y coloquialmente llamado Göring Snaps en Alemania nazi. Es de conocimiento común que Hugo Boss construyó su imperio de la moda gracias a los contratos militares nazis y el trabajo esclavo. Lo menos conocido es que los nazis también crearon el popular licor Jägermeister, compuesto por 56 hierbas, frutas, raíces y especias. Jägermeister fue inventado en 1934 por Kurt y William Mast, y en 1935 fue introducido como digestivo en el mercado alemán. A pesar de subestimar el éxito y negar sus afiliaciones nazis, después de la guerra, este siguió siendo un miembro comprometido durante las décadas de 1930 y 1940, incluso describiéndose a sí mismo en 1944 como un camarada del partido. Número 7. Movimiento anti-tabaco. ¿Te has dado cuenta de que últimamente el consumo de tabaco ha disminuido potencialmente? En los espacios públicos ya no se permite el consumo de cigarrillo. Muchas personas consideran que el fumar, aparte de ser pésimo hábito para la salud, también es algo de mal gusto. Se podría decir que los nazis tuvieron algo que ver con el movimiento, porque se cuenta que una vez Hitler dejó su adicción, no podía soportar que fumaran a su lado. Así que comenzó uno de los movimientos de tabaco más caro y eficaz de toda la historia. Los nazis prohibieron fumar en restaurantes y sistemas de transporte público. Además, regularon severamente la publicidad del tabaco y cigarrillo, incluyendo un impuesto sobre el tabaco. Todo esto contribuyó a que las estadísticas de consumo de tabaco en el país disminuyeran hasta cifras de 749 cigarrillos por persona por año en 1940. Mientras que en Estados Unidos era de 3.000 cigarrillos por persona por año. Número 6. Contribuciones a la moda. No hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor para encontrar rasgos de la moda nazi. Tonos grises y negros, botas de cuero de suela gruesa, abrigos de piel o sombreros de pico. Fueron algunos de sus ingredientes básicos. Como nota curiosa, el fundador de Adidas, Adolf Dassler, fue también nazi. Lanzó unas zapatillas durante la guerra y se las ofreció a atletas americanos y alemanes durante los Juegos Olímpicos de Berlín. El reconocimiento llegó cuando Jesse Owens ganó la prueba de sprint con las zapatillas de Adolf Dassler. Pero la cosa no termina ahí. Su hermano, Rudolf Dassler, fundó la empresa deportiva Puma. Otro conocido nazi fue Hugo Boss, que se dice ayudó a hacer el uniforme del partido nazi. Número 5. Avances médicos. Debido a pruebas inhumanas inicialmente practicadas a voluntarios y posteriormente a prisioneros de campos de concentración, hoy el campo médico goza de un sinnúmero de avances. A través del uso de la tortura, descubrieron información que es discretamente utilizada por los médicos y los científicos en la actualidad. En el campo de concentración de Dachau se avanzó el estudio de la hipotermia,
al someter a las víctimas a graves torturas. Estas eran sumergidas en estanques de agua helada o los dejaban fuera del frío invierno para vigilar los cambios en la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la respuesta de los músculos olorino. Número 4. El Volkswagen. Literalmente su traducción es carro del pueblo. Este vehículo fue presentado como el carro que cada ciudadano alemán podía permitirse el lujo de comprar al precio de unos 990 marcos del Reich, el precio de una moto pequeña. Hitler propuso a los diseñadores que tuviera la forma de un escarabajo, diseño que ha mantenido por décadas. Eso sí, ya casi al final de la guerra los recursos eran bajos y se dejó de comercializar al público en general, utilizándose únicamente con fines militares. Número 3. El primer helicóptero del mundo producido en masa. El Flettner FI-282 Colibrí. Fue el primer helicóptero del mundo producido en serie, diseñado por los nazis a principios de la década de 1940. Un helicóptero propulsado por rotor de un solo asiento, que utilizaba una configuración de palas entrelazadas. Este solo requería mantenimiento cada 400 horas, no como en el estándar de antes, que eran cada 25 horas. El Colibrí era excelente para identificar submarinos enemigos, pero por desgracia no se pudieron ver muchos de estos helicópteros activos, ya que donde eran ensamblados sufrió un bombardeo por parte de los aliados. Número 2. Desarrollo del sistema de cohetes. Wernher von Braun, uno de los científicos más brillantes del siglo XX, colaboró tanto con alemanes, su país de procedencia, como con estadounidenses, y al terminar la guerra, trabajó en el desarrollo del cohete a propulsión por combustible. Este fue originalmente un desarrollo industrial vital para los intereses nazis en el campo de batalla, que terminó convirtiéndose en el origen de todo posterior al programa espacial estadounidense. La mayor contribución de von Braun bajo el soporte de la NASA fue el desarrollo del Saturno V, que llevaría por fin al hombre a la Luna en 1969. Y ahora con ustedes el número 1, Fanta. Como resultado de un embargo comercial impuesto por los Estados Unidos contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, los ingredientes de Coca-Cola, en particular el jarabe, no estaban disponibles en el mercado alemán. En respuesta a esta posición comercial adversa, el director de Coca-Cola Alemania, Max Kate, eludió esta restricción al desarrollar un producto de cola alternativo con ingredientes disponibles para reemplazar al popular clásico estadounidense. Fanta. Una bebida con sabor a frutas hecha de fibra de manzana sobrante del prensado de sidra y suero, y el nombre es un derivante de la palabra alemana Fantasy, que significa imaginación. ¿Y tú qué crees? ¿Los inventos que utilizamos en la actualidad, por más útiles que sean, justifican las torturas y matanzas que se hicieron para crearlos? ¿Debemos utilizar estos inventos que tal vez tienen un pasado turbio para hacer cosas por el bienestar común de todos? Dínoslo en los comentarios. ¡Muchas gracias!